al cual me gustaría que le presten mucha atención, porque se trata de algo muy importante. Por supuesto, está dedicado para todos ustedes y en especial para Mayra también, que quiero que vaya entendiendo este camino de vida, cómo es este camino de vida, cómo Dios lidia con nosotros, qué es lo que pasa. Empecemos entonces con este mensaje, cuyo título es Nuestra maratón espiritual. Nuestra maratón espiritual. Era el año de 490. Y entonces las mujeres y los niños en Atenas estaban desesperados de saber qué había acontecido con sus maridos, con esos guerreros que tenían que luchar allá en Maratón, distante a más de 42 kilómetros, con los persas. Ellas estaban temerosas, porque los persas habían dicho que si derrotaban a los griegos, ellos iban a invadir Atenas, iban a saquear la ciudad, iban a violar a las mujeres y también iban a matar a los niños. Entonces ellas estaban muy preparadas para saber noticias acerca de la batalla que iban a librar sus maridos con los persas allá en el sitio de Maratón. Entonces, al saber esto, los griegos decidieron que si sus mujeres en Atenas no recibían a tiempo la noticia de su triunfo, ellas podían tomar la acción de matar a sus hijos y envenenarse ellas mismas para evitar el ultraje de los persas. ¡Qué cuadro este! ¡Qué situación en la que ellos se encontraban realmente! Por eso, al darse cuenta, sus maridos, o sea, los griegos, lucharon como leones, porque no les quedaba otra cosa ante la amenaza de los persas. Ellos no habrían de permitir que sus mujeres y sus niños sufran ultraje y muerte. Ellos se armaron entonces de valor para ganar la batalla a como de lugar. Y de esa manera lograron triunfar, porque pelearon como leones, porque sabían que ellos la vida de sus esposas, la vida de sus hijos dependía de ellos. Y entonces ellos lucharon y finalmente triunfaron. Entonces, el general Milcíades decidió enviar a Atenas a un guerrero cuyo nombre era Filipides, quien además de haber estado combatiendo casi un día entero, tuvo que recorrer una distancia de más de 42 kilómetros a pie desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, para avisar a sus esposas, a las mujeres y a los niños, que los griegos habían triunfado. Entonces, sacó energía de donde no podía, pese a estar tan agotado por la pelea que habían tenido, y corrió más de 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para avisar a las esposas que sus maridos habían triunfado. Él corrió 42 kilómetros y 195 metros. Y cuando llegó, agotado el hombre, cayó al suelo, lo levantaron y él les dijo: hemos triunfado. Inmediatamente él murió. Murió por el agotamiento, murió por el esfuerzo, por haber corrido sin descanso 42 kilómetros y 195 metros. Más tarde, siglos después, se creó una competencia con el nombre de Maratón, que era el nombre del valle en que pelearon los griegos y los persas.
de esta carrera fue incluida posteriormente en los Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas. Inicialmente todas estas maratones eran solamente para los varones, pero más tarde, en los años 70, esta maratón también incluía a mujeres. De modo que desde entonces todas las competencias de maratón, las competencias que aparten de Atenas en los Juegos Olímpicos, consideran también a las mujeres. Una maratón, es una prueba atlética de resistencia, que se corre a pie en una distancia de 42 kilómetros y 195 metros. Para correr esta maratón, los atletas deben ser bien disciplinados, sin llevar mucho peso en su cuerpo, haciendo previamente dieta y muchos ejercicios para estar bien preparados para correr su maratón. Ellos saben que es una carrera de resistencia, no de velocidad, En realidad, una maratón es una carrera de persistencia, de resistencia. Correr la maratón es una de las más duras actividades y disciplinas deportivas. ¿Sabían ustedes también que todos nosotros también estamos corriendo nuestra maratón espiritual? ¿Lo sabían? Nosotros también estamos corriendo nuestra maratón espiritual y lo vamos a ver. Por muy bien preparados que físicamente nos encontramos, es cuestión de decisión, de disciplina y voluntad. Tal como Pablo dijo en su sermoncillo, nosotros tenemos que pelear, tenemos que correr con fe. Es cuestión de decisión, de disciplina y voluntad. No podemos dejarnos llevar por los sentimientos, porque si nos dejamos llevar por los sentimientos, ya no estaríamos en la iglesia. Claro. La vida espiritual entonces es como una carrera de una maratón. Porque apenas fuimos llamados, fíjense ahora lo que voy a decir, porque apenas fuimos llamados, Dios nos puso al inicio de una carrera que no es nada fácil. La Biblia le llama el camino angosto, aunque es un camino de muchas bendiciones y privilegios con un maravilloso tesoro escondido. Pero además, la carrera también es una batalla. No es una carrera fácil y tampoco es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de persistencia y resistencia. Se necesita mucha paciencia para correr esta prueba atlética espiritual. Repito, se necesita mucha paciencia para correr esta prueba atlética espiritual. Para entenderlo mejor, vamos a hacer una analogía entre lo que es la maratón física y la maratón espiritual. Y ahí sí que lo vamos a entender mucho mejor. De ahí vamos a sacar algunas lecciones muy importantes para nosotros. Apenas nos bautizamos, iniciamos esta carrera de año en año. Cuando nos reunimos en la fiesta de tabernáculos, tomamos entonces un descanso. Y después de salir de la fiesta, volvemos a reiniciar la carrera con muchas ganas para seguir corriendo. Por mucho que a veces sepamos que nos vamos a encontrar con problemas y con dificultades, año tras año somos instruidos, es decir, tenemos entrenamiento atlético espiritual para saber cómo correr la carrera. Veamos algunas escrituras para entenderlo mejor.
Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Pablo. Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Dice, Hebreos 12, 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está pues. Estamos en una carrera, estamos en una maratón espiritual. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando dice, ahora van a ver ustedes la analogía, Cuando dice, despojémonos de todo peso, es porque los corredores de la maratón solo portan ropa muy ligera y liviana, un short y una camiseta. Gracias. Un short y una camiseta. La Biblia dice que los que perseveren hasta el fin, este será salvo, como nos dice Mateo en el capítulo 14 y versículo 13. No el que llegue primero. A ver, no el que llegue primero. Hay que perseverar la carrera hasta el fin, como dice Mateo. Pero no el que llegue primero, sino el que llegue al, comillas, estadio donde se encuentra la meta final de llegada. ¿Cómo corren los maratonistas? Corren 42 kilómetros y 195 metros y casi al final entran al estadio donde toda la gente los virotea, donde toda la gente los aplaude, se grita, y los pobres corredores a veces magullados, sangrando, a veces entran y apenas corren y entran en la meta. Claro que en la maratón física se premia a los primeros que llegan, pero el buen organizador también felicita al último que llega, quien tal vez ingresa caminando con sus zapatillas rotas, sudando, agotado por el esfuerzo y tal vez sangrando por las ampollas que le salieron en los pies por el esfuerzo que hizo. En nuestro caso, veamos quién es el organizador de nuestra carrera espiritual. Versículo 2. Versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos entonces que Cristo es el dueño de la carrera, y también él mismo fue un corredor, y él es quien más ha sufrido en la carrera. Claro que ha sufrido, mucho más. Por eso él es nuestro ejemplo del verdadero corredor cristiano. Él sabía lo que le esperaba en el último momento de su existencia, en el clímax o la cúspide de su carrera espiritual. Por eso la carrera del cristiano es una carrera de decisiones lógicas. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En la maratón física, muchos corredores, entendamos bien esto por favor, muchos corredores empiezan a flaquear después de los 25 kilómetros. Y cuando llegan al kilómetro 30, se encuentran con un muro mental. Entonces, llegar al kilómetro 30 y vencerlo es cuestión de entrenamiento y preparación física.
Y a partir de ahí tiene que ver más con la mente. Porque una vez superada esa pared del corredor, el corredor está seguro ya de llegar a la meta porque toma el segundo aire. Ellos piensan que no pueden continuar su carrera porque tomaron el segundo aire habiendo pasado el kilómetro 30. Pero si no logran pasar esta barrera, este muro mental, y por estar demasiado agotados, lamentablemente abandonan la carrera. Versículo 4. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjense las palabras que está utilizando el apóstol Pablo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué corremos la carrera de resistencia? Lo hacemos para continuar en la iglesia para siempre. Ese es el objetivo. Para ir a la fiesta de los tabernáculos, año tras año, hasta que Jesús regrese. Por mucho que nuestros pies estén sangrando por las ampollas espirituales de nuestra carrera. Por eso, necesitamos estar entrenados sábado tras sábado para estar bien preparados, para recibir ese alimento espiritual tan importante que nos fortalece y nos anima para continuar nuestra carrera. Es inspirador en la fiesta ver cómo los varones y las damas se esfuerzan en participar en las actividades, ayudando en los servicios, preparándose para correr su carrera, siguiendo la verdad para entrar en el reino de Dios. Todos pues nos encontramos bajo la misma promesa. A veces tenemos problemas en los matrimonios. ¿Cuándo no? A veces tenemos problemas en la familia o entre los hermanos, pero razonamos antes de dejarnos llevar por los sentimientos. Es la razón y la inteligencia que usamos mucho. Debemos pues cumplir con nuestro compromiso, aunque el corazón nos diga otra cosa. Seguir y terminar la carrera espiritual es cuestión de resistencia, de disciplina y de voluntad. Hay un momento en la carrera que si pasamos la barrera del cansancio, nuestro kilómetro 30 espiritual, podremos seguir corriendo sin problema, tomando el segundo aire. Por eso, durante el periodo de entrenamiento, debemos ser estrictos para cumplir el plan trazado sin abandonarlo, por mucho que las tentaciones por abandonar la carrera aparezcan en algún momento. Entonces se pone a prueba la fuerza de la voluntad por vencer el cansancio, el agotamiento, cuando nuestra mente empieza a controlar nuestras fuerzas. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24. Hermanos, estamos corriendo nuestra maratón espiritual. Claro que sí. Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, versículo 25, de todo se abstiene. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Voy a hacer la analogía luego. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
corred de tal manera que lo obtengáis. Necesitamos pues correr con ganas, porque es una competencia con uno mismo. Cada cierta distancia el corredor tiene a alguien que a veces le pasa un pequeño vaso de agua, toma sin descansar y luego tira el vaso. Se sigue esforzando para recibir una corona de laurel. En cambio, nuestra carrera es mucho más que eso. Los corredores espirituales aprenden a beber el agua de la vida cada sábado, para llegar a la meta y así recibir una corona incorruptible de gloria. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tarde o temprano vamos a ser tentados por abandonar la carrera. ¿Por qué? Por las molestias, por los dolores que empezamos a sentir en nuestra carrera. Esas dificultades que a veces nos atan a todos nosotros. Pero ahí está Dios apoyándonos en nuestras decisiones correctas. Por eso debemos actuar con coraje, decisión y razonamiento. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Qué importante es entender que todos nosotros estamos corriendo. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Dice, Mateo capítulo 11 y versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista, está hablando Jesucristo acá, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué dice que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Por qué? Porque para alcanzar el reino es difícil y los valientes lo sujetan con mano fuerte, como una perla de gran precio que no puede ser dejada ni tirada en el piso. Por eso. ¿Y cuál es nuestra pared que aparece en algún momento? ¿Acaso se olvidaron que en el año 95 alrededor de 50% de personas abandonaron la carrera cuando se encontraron con su muro? ¿Se acuerdan? Y también en el año 2010, otro grupo tampoco pasó la pared por no haber asimilado la bebida espiritual y tuvo que abandonar la carrera. ¿Se acuerdan? Hace 5 años. ¿Será que en el futuro algunos de nosotros también vamos a abandonar la carrera? En realidad, no lo sabemos, pero sinceramente espero que no. ¿Y cuál es nuestra pared? ¿Cuál es nuestra pared? ¿Y cuál es nuestra pared? ¿Acaso sea algún disgusto? ¿Acaso sea algún problema personal? ¿Acaso sea una injusticia? ¿Acaso sea una carnalidad o una mala decisión? Pero después de cruzar esa pared, necesitamos también nosotros nuestro segundo aire para llegar con fuerza a la meta final. Hebreos capítulo 11 y versículos 32.
Hebreos capítulo 11 y versículo 32. Hebreos capítulo 11 y versículo 32. Este capítulo de la fe y de las primicias del Antiguo Testamento, que es tan importante que nosotros lo repasemos. Hebreos capítulo 11 y versículo 32. ¿Qué dice? Leamos algunos versículos. Dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos, yo digo aquí, corrieron la misma carrera por fe. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. ¿Se acuerdan esto de los jóvenes que llegaron a Babilonia? Versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Ese es el segundo aire, hermanos, ese es el segundo aire. Se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 35. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¡Qué corredores los que hubieron entonces! ¡Qué corredores! No abandonaron la carrera. Algunos de nosotros estamos sufriendo, de seguro. Si yo les diera a ustedes, ¿quién no tiene problemas? Ninguno levantaría la mano. Por eso algunos de nosotros estamos sufriendo, tenemos problemas, pero continuamos sacando fuerzas de la debilidad. Y cuando vemos a otro miembro de la iglesia padeciendo lo mismo, decimos, está corriendo su carrera, porque está sufriendo y porque tal vez está acercando al kilómetro 30. Si Dios nos ayuda, Él solo puede removernos el sufrimiento de todos los miembros de la iglesia. Nadie más puede hacerlo. Nadie. Versículo 36. Otros experimentaron oprobios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Díganme, ¿sufrieron en su carrera? Claro. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Alguno de ustedes ha sufrido hasta la sangre? Yo no creo. Yo no creo. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos. Esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no estaba en las ciudades grandes, no estaba en medio de gente pudiente. Ellos estaban escondidos, ellos estaban errantes y peregrinos por esta tierra. Esa es la historia de la verdadera iglesia. Por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa es la historia de la verdadera iglesia. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, sermoncillo de Pablo, recibió lo prometido. Ninguno de ellos. Porque Dios tenía y tiene reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué interesante lo que dice. Voy a repetir este versículo, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros.
todos al final estamos corriendo la carrera. Todos. Algunos ya llegaron a la meta y están durmiendo, esperando recibir su galardón. Nosotros todavía seguimos corriendo, agotados en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles. Ahí vamos. Ninguno de ellos fue un personaje famoso, ninguno, o poderoso, sino que siendo probados, guardaron el sábado, no lo rompieron. Y sus enemigos los llamaron herejes y reaccionarios. Herejes y reaccionarios, apóstatas. Y entonces mandaron ejércitos para matarlos. Y muchos fueron crucificados, muchos fueron ahorcados y otros muertos a filo de espada. Estoy hablando de la historia de la iglesia, de la verdadera iglesia. Todos ellos murieron sufriendo, corriendo la misma carrera que nosotros para recibir su premio. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a recibir su premio? En la resurrección. Ahí van a recibir su premio. Ellos sacaron fuerza de la debilidad, es decir, sacaron su segundo aire para alcanzar su corona. Y de hecho, lo van a recibir. Estemos seguros, lo van a recibir. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22 y versículo 9. Cuán importante, hermanos, es entender esta enseñanza de que la carrera del cristiano es una maratón espiritual. Génesis capítulo 22 y versículo 9. Génesis capítulo 22 y versículo 9. Génesis capítulo 22 y versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar. Esta historia se refiere a que Isaac y Abraham subieron al monte Moria. Dice, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, porque no había una ovejita para sacrificarla. Extendió luego Abraham su mano, versículo 10, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Eterno, ¿quién es el ángel del Eterno? ¿Me pueden decir quién es el ángel del Eterno? Es Jesucristo. Dijo desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Estaba diciendo, heme aquí, Señor. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. No me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. ¿A quién no estaba rehusando? ¿A quién estaba no rehusando? A Jesucristo, preencarnado. Abraham razonaba lo que Dios le decía. Y cuando pasó su muro, porque llegó al muro, entró en su segundo aire y pudo llegar finalmente a la carrera, a cumplir con su carrera. ¿Alguien me puede decir que hay una prueba bíblica de que Abraham va a estar en el reino? Claro que sí. La parábola de el rico y Lázaro. Ahí está. ¿Y cuál fue la pared del apóstol Pablo? El muro que tenía que vencer en su carrera espiritual el apóstol Pablo. ¿Cuál fue ese muro? ¿Cuál fue ese muro? Hechos capítulo 20, versículo 22. Pablo pasó el muro, véanlo, leámoslo y veremos si es cierto o no. Hechos capítulo 20, versículo 22. Hechos 20, versículo 22. Dice, ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Estoy seguro que otra persona que no estaba ligada al espíritu hubiera dicho, no, yo me escapo, yo me voy, yo abandono la carrera.
Pero dice aquí que él estaba ligado en el Espíritu y fue a Jerusalén sin saber lo que allá le iba a acontecer. Versículo 23, salvo por el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Se estaba acercando a su kilómetro 30. Pero en ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahí está pues. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que a Pablo no lo amedrentó el hecho de que le esperaban prisiones y tribulaciones, sino que él dijo, no, yo voy a pasar mi barrera del kilómetro 30 para llegar a mi meta. Pablo hizo entonces una elección correcta. Su ejemplo fue tremendo. Prefirió sufrir a abandonar la carrera. Pregunto, ¿y nosotros preferimos sufrir o preferimos abandonar la carrera? ¿Qué tal? Y tarde o temprano nosotros también vamos a llegar a esa pared. Algunos ya están llegando, sabiendo que Dios premia y dará vida eterna solamente al que alcance la meta, sin importar cuándo empezamos. Muy importante lo que estoy diciendo, sin importar cuándo empezamos la carrera. Lo vamos a ver ahora. Mateo capítulo 20 y versículos 1 al 14. Mateo capítulo 20 y versículos 1 al 14. Sin importar, dije yo, cuándo empezamos la carrera. Alguno puede decir, no, mire, yo estoy ya aquí 35 años en la iglesia, entonces, no, pues yo tengo más mérito, en cambio esta otra persona apenas está 2 años en la iglesia, ¿no es cierto? Yo tengo más mérito, a mí Dios me va a premiar más que a esa persona que está pocos años en la iglesia. Si pensamos así, estamos totalmente equivocados. Vamos a ver, Mateo capítulo 20 y versículos 1 al 14. Fíjense lo que dice ahora Jesucristo. Aquí Jesucristo está hablando. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Quién es ese hombre, ese padre de familia que salió por la mañana para contratar obreros para su viña? Es Jesucristo. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Les digo, les voy a pagar 1 denario. Aceptamos, vayan a mi viña. Y les dijo, y también saliendo cerca de la hora tercera del día, versículo 3, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos también fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Contrató más obreros para su viña. A unos los llamó tempranito, a otros los llamó más tarde. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Fíjense, recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. O sea, los que habían llegado tarde hasta los primeros que habían sido contratados. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibió cada uno 1 denario. Al llegar, también los primeros pensaron que habían de recibir más. Yo estoy más tiempo en la iglesia, voy a recibir más.
Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. ¡Qué injusto es este padre de familia! Nosotros hemos laborado desde tan temprano y estos que acaban de llegar en la hora 11 apenas han trabajado menos y reciben lo mismo que nosotros. Diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13. Él, respondiendo a cada uno, les dijo, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. Por eso Jesús una vez dijo, muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Mateo 19:30. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al final Dios va a dar la corona a todos los que lleguen a la meta, sin importar cuándo empezaron la carrera. Alguno puede decir, bueno, yo acabo de llegar a la iglesia y, ustedes están muy adelantados, saben muchas cosas, han recibido el banquete espiritual por años y nosotros todavía no. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios a mí me dé lo mismo que a los que están más años? Aprenda a correr su carrera. Hay que correr la carrera. Dios dice que finalmente, si todos llegamos a la meta, vamos a recibir el mismo denario espiritual que Dios ha prometido a todos. Lo importante es correr la maratón para recibir nuestro premio. Por eso, cuando yo veo la maratón, me fijo que hay algunos que están bien adelante, otros que están más cerca, otros que están más atrás y otros que están mucho más atrás. Todos están corriendo, sabiendo que la recompensa va a ser de acuerdo a las obras de cada uno. Voy a aclarar aquí un poquito este tema que ya lo hemos hablado, pero conviene que lo aclare. ¿Qué es el galardón que Dios nos va a dar? Dice, aquí yo vengo pronto para entregar a cada uno su galardón conforme a su obra. ¿Qué es el galardón? ¿Qué cosa es el galardón? El galardón tiene dos componentes, herencia y recompensa. ¿La herencia cuál es? Es la tierra, es el reino de Dios. Todos van a recibir el denario espiritual entrando al reino de Dios. Pero hay otro componente en el galardón, la recompensa. ¿De qué depende recibir la recompensa? Alguna vez alguien me hizo una comparación interesante. Me dijo, supóngase que todos tienen vasos, varios vasos. Yo tengo un vaso, otro tiene otro vaso, otro vaso, otro vaso. Entonces Dios va a dar su recompensa. A este le va a llenar más el vaso, a este le va a llenar menos, a este le llevará un poquito más. Cada uno va a recibir diferente recompensa. La herencia es la misma, pero la recompensa será diferente. ¿De qué depende la recompensa? De acuerdo a las obras de cada uno. ¿Cuánto yo he hecho en la iglesia? ¿Cuánto me he esforzado en la iglesia? ¿Cuánto he colaborado en la iglesia? ¿Cuál ha sido mi obra en la iglesia? Eso. Por eso, cruzar la meta es toda una experiencia. Y cuando la hayamos cruzado, nuestra forma de vida habrá cambiado por completo. Por eso el reino de Dios es de los valientes, como los griegos que pelearon allá con denuedo, con esfuerzo, para salvar a su familia. No es de los cobardes, no es de los que se rinden, es de los fortalecidos, no de los débiles. Por eso no es apropiado que corran la carrera, no es apropiado que corran la carrera personas que, primero, les encanta la velocidad. No, yo voy a salir
corriendo ya, a toda velocidad. Empiezo a correr, apurado. Porque luego se cansan y abandonan la carrera. La carrera no es de velocidad, es de resistencia, es de mucha paciencia, es de cálculo y razonamiento. Alguna vez, personas que han llegado acá querían correr rápidamente. Y por haber querido correr rápidamente, abandonaron la carrera y ya no están con nosotros. En cambio, los que corremos suave, sin desfallecer, una carrera de resistencia, continuamos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque eso es conveniente? ¿Es conveniente para cada uno porque el ministro les va a dar algo? No. Es porque nosotros esperamos recibir nuestro galardón. Entonces, ¿a quiénes no convienen que corran la carrera? Primero, los que les encanta la carrera, porque van a caer, porque la carrera es de paciencia, de cálculo y razonamiento. Segundo punto, ¿a quiénes no deben correr la carrera? No debe correr la carrera un atleta que tiene algún problema cardíaco o respiratorio. Si algún atleta que va a correr la carrera tiene un problema respiratorio cardíaco, no debe correr. Y si otra persona se está recuperando de una lesión de espalda o de piernas, tampoco debe correr hasta curarse, hasta sanarse. Por eso, cuando vemos personas que vienen a la iglesia con enfermedades espirituales, y ustedes saben a qué enfermedad me refiero, pensemos que no van a poder asimilar la carrera. Y eso fue lo que ocurrió y ocurre actualmente. Tercer punto, tampoco deben correr la carrera maratón menores de 18 años. No deben correr la carrera maratón menores de 18 años, porque los organizadores de la maratón prohíben su participación, porque puede agrandar su corazón más allá de lo debido. Por eso no es conveniente que los niños y jóvenes hasta 18 años corran la carrera de la maratón. Análogamente, ahora voy a hacer una analogía, en la iglesia tampoco bautizamos a una persona que sea menor de 18 años. Ahí está la analogía, ahí está la analogía. Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas, capítulo 14, versículo 27. ¿Qué dijo Jesucristo? Lucas 14, versículo 27. ¿Qué dijo Jesucristo? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, si alguna vez tenemos problemas, diga, no, yo me voy de la iglesia porque no puedo soportar esto. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice Jesucristo. La carrera espiritual, por eso sabemos que no es fácil. Porque a veces tenemos que negar lo que más queremos en esta vida. Y también sufrimos cuando soportamos nuestra propia cruz. Pero después de vencer, nos hacemos verdaderos discípulos de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de la maratón? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de la maratón? Estoy hablando de la maratón física. Son las llamadas uñas negras, por el golpe de la zapatilla que forman moretes en el pie del atleta. Ya sea porque le aprieta los dedos o porque la zapatilla es ancha y deja resbalar el pie.
Y cuando esto ocurre y el maratonista no quiere abandonar la carrera, entra, a veces doblado en dos, casi llorando al estadio, y todos lo aplauden, porque este hombre está decidido a alcanzar la meta. La recomendación en tal caso es usar una zapatilla adecuada y de buena calidad. Otro problema son las ampollas causadas por la fricción excesiva que existe entre los zapatos, también con la ropa. A veces que tanto esfuerzo hace, empiezan a aparecer ampollas en los brazos. Por eso se recomienda no usar con los zapatos calcetines demasiado finos para que el pie quede bien acolchonado. Otro problema es la ciática, la inflamación del nervio ciático, el cual se produce por la mala postura al correr. Me duele el nervio ciático, claro, está corriendo su carrera, está corriendo su carrera. También la sobretensión de los músculos en la espalda y en los glúteos producen dolor. Por tanto, se debe correr erguido durante todo el tiempo. También otro problema es el calor que ocasiona síntomas de náuseas, de vómitos y mareos, piel de gallina, sudor frío, paso tambaleante y en casos más graves la insolación que finalmente produce colapso en el corredor. La advertencia es, si sufres por el calor, no conviene que corras solo. Busca un compañero de tu propio equipo para vigilarse mutuamente. Ahora voy a hacer la analogía con la iglesia. De la misma manera, Dios nos pide que nos cuidemos de las ampollas, de los nervios ciáticos espirituales, aprendiendo a estar acompañados y congregándonos sí o sí para ayudarnos mutuamente en nuestra carrera. No podemos correr solos, tenemos que congregarnos sí o sí para correr lo más juntos posibles nuestra carrera. Se trata de una sabia decisión que debemos tomar los que queremos llegar a la meta. Porque después de congregarnos, nos sentimos fortalecidos, con las baterías espirituales recargadas, dispuestos a continuar nuestra maratón espiritual, sabiendo que la meta está cada vez más cerca. Sí, hermanos, la meta está cada vez más cerca. Se trata de una bendición que nos levanta el ánimo. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. Fíjense la recomendación que nos da. Es la analogía que estoy aplicando de la maratón física en la maratón espiritual. Hebreos capítulo 10 y versículo 23 al 25. Dice, Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, versículos 23 al 25. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en nuestra carrera? Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Ahí está pues. Mantengámonos firmes sin fluctuar, seguros. La profesión de nuestra esperanza. ¿El cristianismo es una profesión? Claro, es una profesión espiritual. Es una carrera espiritual en la universidad de la vida eterna. Porque fiel es el que lo prometió, claro. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unos a otros. No es corriendo solos. No dejando de congregarnos. Ahí está pues. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos piensan que estando lejos
en la iglesia hacen bien. Obviamente, no estoy hablando de emergencias. A veces tenemos emergencias. Dios entiende eso. Pero normalmente eso no debe ocurrir, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la meta está cerca. ¿Y por qué debemos congregarnos? ¿Por qué? Principalmente lo hacemos para recibir el banquete espiritual de cada semana, para estar bien entrenados en nuestra carrera espiritual. No se trata de venir, sentarse y después, chao, nos vemos. No, eso no es. Los que piensan de esa manera están infringiendo el sábado. Se los digo de corazón. Necesitamos levantar el ánimo de los demás, todos juntos, dejando el egoísmo a un lado. Otro problema de la maratón son los calambres, es decir, los espasmos del diafragma. Es difícil describirlo, pero se los reconoce cuando uno siente la falta de oxigenación. Puede ocurrirle a un novato como a uno que está bien entrenado. ¿Y qué debemos hacer nosotros, análogamente, cuando un miembro de pronto sufre un calambre espiritual? La solución es detenerlo un poquito, sin pararse, sin pararlo del todo. La terapia es oxigenar, entre comillas, su mente y su corazón, animarlo, sin dejar que él corra, porque si se detiene, podría provocarle un colapso final. Y si llega ese momento con alguno, hay que frenarse un poquito, apretarse los labios, presionar el lugar donde está el dolor, pero seguir adelante la carrera sin detenerse. Porque detenerse bruscamente podría causar un infarto espiritual. Necesitamos confiar por eso en el dueño de la carrera, que es Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 9. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 9. ¡Ay, qué lección la que vamos a aprender ahora! Que vamos a repasar. ¡Qué lección en nuestra carrera espiritual! Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 9. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 6, versículos 7 al 9. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias
y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. A veces vemos a algunos miembros por ahí, tal vez no en nuestra congregación, que se esfuerzan en su trabajo, que quieren tener más recursos físicos. Pero Pablo dice, nada nos vamos a llevar. Versículo 11, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Fíjense el consejo que nos da el apóstol Pablo. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. La carrera es una batalla también. Y como nosotros estamos llenos de fe, peleamos esa batalla para seguir la meta. Echa mano de la vida eterna. ¿Cómo no? Pues ahí está el resultado. Corremos hacia la vida eterna que Dios nos va a dar. Ningún hombre puede decir, yo voy a recibir la vida eterna. Eso es un error gravísimo. Es Dios el que ve nuestro trabajo. Es Dios el que ve nuestra fidelidad. Es Dios el que ve nuestra confianza. Es Dios el que ve nuestra fe. Y entonces Él es el que considera esto para darle a cada uno su premio. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Otra vez profesión. La profesión de nuestra esperanza, la profesión de la vida eterna. Versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que batallar, tenemos que correr con fe, con seguridad, con confianza. Eso es lo que Dios nos está diciendo el apóstol Pablo. También el patriarca Job dijo. ¿Qué dijo el patriarca Job? Algo importante, muy importante. Job capítulo 1 y versículo 21. Job capítulo 1 y versículo 21. Al comienzo nomás del libro de Job. Job capítulo 21 y versículo... Job capítulo 1 y versículo 21. ¿Qué dijo el patriarca Job? Dijo lo mismo que acaba de decir el apóstol Pablo. Él dijo, porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué dice Job? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno dio y el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. Por mucho que acumulemos riquezas, pertenencias, no nos vamos a llevar nada a la tumba. Estemos seguros. Por si fuera poco, también el rey Salomón tocó este mismo tema. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 15. 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 Fíjense lo que dice el rey Salomón. Dice, como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Yo estoy pensando tal vez, no sé, estoy pensando tal vez, ¿por qué los judíos entierran a sus muertos desnudos, simplemente con una sábana encima? Tal vez sea por esto, no estoy seguro, pero puede ser. Si desnudos nos vamos a ir al sepulcro, entonces, ¿será que nada nos vamos a llevar a la tumba? Otra vez, si desnudos nos vamos a ir al sepulcro, ¿será que nada nos vamos a llevar a la tumba?
La respuesta simple y fácil es: no nos vamos a llevar nada de lo material o físico, pero todas nuestras obras espirituales van a permanecer aún después de muertos, porque Dios las tiene registradas absolutamente todas en el libro de la vida, que cada corredor tiene después de haber corrido su maratón espiritual. ¿Y dónde está ese libro de la vida? Está en el tercer cielo. Acuérdense de los primeros capítulos de Apocalipsis. Ahí está. Por eso Jesús en su venida dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios tiene registrado todo lo bueno que hacemos en el libro de la vida. El libro de la vida. Si una persona no está registrada en el libro de la vida, ¿qué dice Apocalipsis 20:15? Será lanzado al lago de fuego. Para tener inscrito su nombre en el libro de la vida, uno tiene que conocer la verdad, arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu y empezar a correr su carrera. Entonces es cuando esa persona inscribe su nombre en el libro de la vida. Mientras tanto, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Por eso Jesús en su venida dijo, ¿no?, que voy a premiar a cada uno según sea su obra. Esto lo dijo en Apocalipsis 22 y versículo 12. Ahí está escrito. Bueno. Entonces, durante nuestra carrera, durante nuestra maratón, ¿qué tipo de ropa debemos llevar? ¿Con qué debemos estar vestidos? Efesios capítulo 6, versículos 11 al 16. Efesios capítulo 11 al 16. Efesios 6, versículos 11 al 16. Fíjense ahora, voy a hacer la analogía entre el corredor físico y el corredor espiritual. Efesios 6, versículos 11 al 16. Dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, debemos evitar el roce de la tela, la insolación, los calambres y el sangrado de los pies. ¿Se dan cuenta? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra armadura tiene que ser pues fuerte para resistir los dardos del maligno, para que la insolación espiritual no nos agote. Para que las llagas de nuestros pies en nuestra carrera espiritual no nos duelan, para que no estemos sangrando, espiritualmente hablando. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, estad todos firmes. Este es el vestuario del maratonista espiritual. Este es el vestuario del maratonista espiritual. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? ¿Cuál es la coraza de justicia? La práctica de los 10 mandamientos. Versículo 15. Y calzados los pies, fíjense, calzados los pies, con el celo por anunciar el evangelio de la paz.
Estas son las zapatillas espirituales adecuadas que evitan el sangrado de nuestros pies. Versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo pues nos protege de todo esto. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, ¿con qué cosa nos refrescamos en nuestra carrera espiritual? Con el estudio de la Biblia. Fácil, ¿no es cierto? Versículo 18. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos estamos protegiendo, debemos protegernos como agrupación, como congregación, los unos a los otros. Debemos animarlos. Es decir, que si un atleta ha corrido 42 kilómetros y 195 metros al máximo de su capacidad individual, no con velocidad, lo ideal es que no debe competir hasta después de 6 semanas, porque merece tomarse un descanso. Un buen maratonista no puede decir, bueno, gané la carrera, llegué a la meta, ahora sí, ¿dónde hay otra maratón? No, tiene que parar un poco, tiene que descansar. De la misma manera, nosotros también tenemos un descanso espiritual en nuestra carrera. ¿Cuál es ese descanso espiritual? Ya lo he dicho, es la fiesta de los tabernáculos. Ese es nuestro verdadero descanso. Y después de haber recargado nuestra energía espiritual, estaremos listos para reanudar con paciencia la carrera que todavía tenemos por delante, como nos dice Hebreos 12:1. Esa es nuestra vida. Eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia, o lo que debemos hacer. En conclusión, queridos hermanos, y para terminar este mensaje, hermanos, necesitamos despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia para acercarnos al monte de Sión espiritual, que es la iglesia. Y como genuinos vencedores, podremos recibir la corona incorruptible de la vida eterna. Queridos hermanos, pregunto, ¿de verdad están ustedes decididos a terminar exitosamente su carrera espiritual? ¿Están decididos? ¿Sí? ¿Están seguros? Sinceramente, espero que todos lo hagamos por el grandioso laurel espiritual, nuestra corona, que nos será entregada por nuestro Rey apenas hayamos cruzado nuestra meta.